¿Qué tal? Pues continuamos nuevamente en este día estudiando la carta de Pablo a los Efesios, una carta que está dirigida a la Iglesia de Cristo, que nos habla acerca del plan eterno de Dios, el plan en el cual Él había decidido organizar toda nuestra historia antes de la fundación del mundo y hasta después de que este mundo exista. Dios tiene un plan perfecto en el cual ha tenido a bien incluirnos a nosotros, y de eso es de lo que estamos viendo. Existen muchas gentes y muchos grupos de personas que dicen que depende de nuestro esfuerzo, de nuestra decisión estar dentro de ese plan y mantenernos, que es importante mantenernos dentro de ese plan. Sin embargo, nosotros podemos ver en la palabra de Dios que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. No existía ni siquiera la creación, no existía nada, y Dios ya había decidido que algunos de nosotros fuésemos salvos para ser santos y sin mancha delante de Él. Ahora, esto pudiera parecer un poco irresponsable o un poco como una excusa para hacer como nosotros queramos. Al final de cuentas, no depende de mí, ni de mi esfuerzo, ni de mi decisión. Pero no es así, al contrario. Esa bendición que recibimos trae un efecto en nuestras vidas, que es desear ser santos y sin mancha, anhelar ser diferentes, y no para lograr el favor de Dios, sino para alcanzar el favor de Dios, sino precisamente porque hemos alcanzado el favor de Dios, porque hemos comenzado, y vea que estoy diciendo comenzado a conocer a Dios, porque ninguno de nosotros conoce a Dios por más que hayamos pasado días, meses, años o inclusive décadas estudiando acerca de Dios. No quiere decir que le conocemos en una totalidad o en una capacidad grande. Realmente nuestro conocimiento de Dios es muy limitado. Dios es infinito y nuestras mentes, nuestras vidas, nuestra existencia es finita. Entonces nosotros no alcanzamos a comprender a Dios, pero iniciamos el conocimiento de Dios. Hemos comenzado a conocer a Dios, y entre más conocemos a Dios, nuestra vida se ve diferente, nuestra manera de pensar es diferente por el simple hecho de conocer a Dios. Y en ese aspecto quiero darles un ejemplo. Por ejemplo, si una persona comienza a estudiar leyes, su manera de vivir es diferente porque ahora conoce las leyes. Algunos lo toman a mal y conocen las leyes y buscan la manera de quebrantar las leyes o escaparse de las leyes. Algunos lo toman a bien y dicen: es bueno conocer las reglas del juego y vivir por esas reglas del juego. Algunas personas comenzamos a estudiar matemáticas, y las matemáticas hacen que nuestro pensamiento, nuestra manera de interactuar con el razonamiento sea diferente. De la misma manera, pero en una forma mucho más grande, más superior, suprema, es el conocimiento de Dios. Jeremías dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, el fuerte en sus fortalezas. La palabra de Dios dice que no se alabe en eso. Alábese en esto el que se haya de alabar, dice la palabra de Dios, en conocerme. El Señor nos dice que nosotros debemos alabarnos en conocer a Dios, o sentirnos bien de conocer a Dios. Ese debe ser nuestro beneficio o nuestro orgullo, digámoslo en cierta manera, no tratando de utilizar la palabra orgullo en un mal sentido, pero nuestra gloria debe ser conocer a Dios. Y cada uno de nosotros, conforme va conociendo a Dios, va siendo diferente. Y eso es de los versículos que vamos a hablar hoy. 15 y 16 nos van a mostrar que tiene un propósito o un beneficio el conocer a Dios. Hemos visto que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo sin que nosotros hubiésemos hecho algo. Fuimos elegidos para ser salvos, para ser redimidos en Jesucristo, para ser unidos al pueblo de Dios, tanto judíos como griegos, gentiles y judíos, todos en una sola
en un solo pueblo, en un solo grupo de personas, en un solo rebaño. Cristo vino a morir por su pueblo y entre esos nos encontrábamos nosotros. Aunque no conocíamos de la ley, aunque no conocíamos de los pactos, aunque no conocíamos las promesas, todas esas se aplicaban a nuestras vidas, aunque éramos extranjeros. En el capítulo 2 vamos a ver eso. Pero vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 15. Dice, por esta causa también yo. ¿Qué causa? Lo que acaba de decir anteriormente, que fuimos elegidos, que los judíos que esperaban en Cristo Jesús, cuando la luz de Dios iluminó sus mentes, entendieron que Jesucristo, al que muchos o casi todos los judíos consideraron anatema o maldito o blasfemo, era realmente el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, el Cristo. Ellos le aceptaron, los que esperaban en Cristo, de entre los que esperaban en Cristo, de entre los que esperaban al ungido, que son los judíos. De entre ellos algunos vieron la luz y siguieron a nuestro Señor Jesucristo, pero no todos. Los demás, la mayoría de ellos no se agradó Dios y simplemente rechazaron a Jesucristo. Pero esa luz se hizo amplia para toda la humanidad y entre ella entramos nosotros. Y como vimos en el versículo anterior, en donde dice en el versículo 13, Efesios 1:13, en él también ustedes, así como los judíos que habían recibido, también nosotros recibimos esas promesas que no sabíamos que teníamos, pero es como ser herederos, porque en realidad éramos herederos, ser herederos sin saber, sin tener ni siquiera alguna idea. Es como que si ahora que acaba de fallecer la reina Isabel, de repente alguno de ustedes recibiera la noticia de que usted desciende de esa línea y ha recibido tal herencia. Y usted diría, ¿cómo? Pues si yo ni idea, ni siquiera yo vivo en un país extranjero. Pero así es como sucedió a nosotros, los gentiles, que ni siquiera teníamos ni idea de que podíamos pertenecer al pueblo de Dios. Dios ya nos tenía en mente. Entonces déjenme leer los versículos y vamos a entrar más en detalle sobre eso. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La causa que hace que Pablo haga oraciones es lo siguiente. Hemos sido elegidos. Y saber quién es el elegido muestra ciertas características. Para saber quién es el elegido muestra ciertas características. No es alguien que dice yo soy elegido, me siento elegido. No se trata de cómo me siento, no se trata de cómo lo veo. Hay un canto que cantamos que dice yo sé que Él vive porque lo siento en mi ser. Bueno, pudiera ser, pero no se trata de si tú lo sientes o no. Pudiera sentirlo o no sentirlo y sin embargo Él sí vive. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Lo sientas tú o no lo sientas, lo sienta yo o no lo sienta el mundo entero o no. Él ha resucitado y Él vive. Por lo tanto, no importa si nosotros lo sentimos. Las características que nos hacen saber si somos hijos de Dios y que le da evidencia a otras personas de que somos hijos de Dios es lo siguiente. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Pablo escucha que los de Éfeso tienen fe en el Señor Jesús. Ve la fe en el Señor Jesús. ¿Qué es la fe en el Señor Jesús? Mucha gente dice que tiene fe. Algunos piensan que tener fe es decir, Señor, acepto que vengas a mi corazón, me bautizo, levanto la mano, hago una oración. Eso es tener fe. No, tener fe es tener confianza. ¿En qué significa tener confianza en el Señor Jesús? Tener confianza en el Señor Jesús es confiar en la obra que Jesús ha hecho a nuestro favor. Muchos piensan tener fe en Jesús y sin embargo siguen tratando de obtener su justicia por medios propios. Si nosotros creemos que tenemos confianza en el Señor Jesús, pero seguimos tratando de lograr la justicia nuestra o seguimos teniendo confianza en nuestros propios logros y méritos, obras, entonces no tenemos confianza en Jesús, no tenemos fe en Jesús. El mismo apóstol Pablo lo escribe cuando escribe a los filipenses en el capítulo 3, dice
en el versículo 2. Voy a leer, perdón, el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Pablo dice, nos gloriamos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra gloria, la obra de Cristo Jesús. Y luego dice al final, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué significa tener confianza en la carne? Bueno, tú puedes pensar, yo asisto a la iglesia, yo doy diezmo, yo no hago cosas malas, algunos pecados que cometo no son tan graves como los del resto, soy una buena persona, la gente tiene buen concepto de mí, hablo muy bien, tengo las respuestas para todas las preguntas bíblicas. Bueno, no tenemos confianza en la carne. Bueno, yo he dejado de ser, antes era así, antes era así, ahora ya no lo soy. Tampoco esa confianza en la carne sirve de nada. Dice Pablo, no teniendo confianza en la carne. Pero bueno, no sirve de nada que yo asista a la iglesia, sí, pero no confío en eso. No sirve de nada que yo lea la Biblia, sí, pero eso no es mi confianza, eso no es lo que me garantiza que soy hijo de Dios. El diablo yo creo que lee la Biblia más que tú y yo juntos, y sin embargo no es hijo de Dios. Tener confianza en la carne es creer que Dios me acepta por lo que yo hago, por lo que yo vivo. Sin embargo, tener confianza en Jesucristo es dejar todas las cosas esas y dejarlas de lado y confiar en que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario. En esa cruz murió recibiendo la ira de Dios en que yo debía recibir. Él la recibió por mí para que yo pudiera recibir la gloria de Dios. Dice Pablo en el versículo 4 de Filipenses 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, algunos pudieran decir, bueno, es que Pablo no hace nada, Pablo no tiene ningún beneficio, Pablo pues como es el consuelo de los tontos, el decir, eso no sirve de nada. Sin embargo, no. Pablo dice, sí tengo mucho de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y él empieza a decir sus credenciales. Versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, si la ley nos justificara, irreprensible. Imagínese usted, ninguno de nosotros puede decir que es irreprensible en la ley. Sin embargo, Pablo se jactaba de ser irreprensible en la ley, porque en cuanto a lo que la gente podía ver, no se le podía tachar de nada. Nadie podía encontrar nada acerca de él. Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Así es como nosotros debemos tener nuestras buenas obras. Así es como nosotros debemos tener nuestros esfuerzos humanos. Basura, cosas que no sirven, cosas que no son de presumir. ¿Cuántas veces decimos, uy hermano, yo cómo he cambiado, antes era así, antes era asá, yo hacía aquí, yo hacía allá? Y muchas veces cuando se platica de esa manera, no solamente se platica como tiempo pasado, sino se platica como tiempo pasado, como tiempo presente, inclusive hasta disfrutando las cosas de ese tiempo, como recordando, saboreando esas cosas. Eso es lo que antes era y lo que ahora soy, y por eso yo sé que soy hijo de Dios, porque antes era un mentiroso y ahora yo no digo ninguna mentira. Pues precisamente eso es una mentira. Antes yo cometía muchos pecados y ahora no. Acabamos de pecar al decir que no pecamos, porque si alguno dice que no tiene pecados, dice Juan, le hace a Dios mentiroso, y ninguno de nosotros puede hacer a Dios mentiroso. Si nosotros hemos pecado, hemos pecado. Todo el tiempo estamos pecando y no podemos decir que no hemos pecado. Si decimos que no hemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos. No puedo tener confianza en que por mis actos, por mis acciones, ahora ya soy hijo de Dios. Si se tratara de mis acciones, yo estaría condenado al infierno, usted estaría condenado al infierno. Nosotros lo que necesitamos entender
es que nuestras buenas obras, nuestra justicia, no vale para ser salvo. Es más, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, cuando dice: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, utiliza la palabra griega escúbalo, que significa, o escúbalo, que significa las cosas que se tiran a los perros o la inmundicia, la basura. En algunos otros lados dicen el estiércol. ¿Cuántos de nosotros estaríamos orgullosos de las cosas que se tiran a los perros, la basura, la carroña? Ninguno de nosotros. Entonces Pablo dice que la manera de saber que somos parte del pueblo de Dios, en Efesios capítulo 1, versículo 15, la manera de saber o de hacer entender a nosotros mismos y a los demás que somos hijos de Dios es que tenemos confianza en el Señor Jesús, que no confiamos en nuestras obras, en nuestra carne, sino confiamos en el Señor Jesús. Esa es la primera característica de alguien que es pueblo de Dios. Confía en el Señor Jesús. Y si tú le preguntas, oye, ¿y tú ya no pecas? Él sabe, avergonzado, que sí peca. No te dice con orgullo, oh, yo peco y me da igual. No. Desgraciadamente todavía no he vencido la carne. En muchas ocasiones la carne me vence. Pero confío en el Señor Jesucristo que me ha redimido. Segundo, y de vuestro amor para con todos los santos. El que ha sido redimido, el que ha sido transformado, el que ha sido llamado a ser santo, el que ha sido llamado a ser hijo de Dios, no es una persona que se aísla y se aleja y se cree mejor que todos y no quiere vivir con nadie, busca una colonia exclusiva y asiste a una iglesia exclusiva, tiene una escuela exclusiva, porque no se quiere contaminar del mundo. No, es una persona que vive en el mundo, pero confiando en el Señor Jesucristo y ama a los hijos de Dios, de vuestro amor para con todos los santos. El que ha sido redimido ama a todos los santos. Su amor para con todos los santos es manifiesto. No ama a los santos porque son dignos de amor. Ninguno de nosotros merece ser amado. Si alguno de ustedes me conoce, no quiere amarme, por supuesto, y no le pido que me ame por méritos propios. Pero si soy hijo de Dios, debo amar a los santos, a los hijos de Dios. Aquellos que han sido redimidos al igual que yo, sin merecerlo, pero que han sido santificados en la sangre de Jesucristo y que por lo tanto de la manera como Dios los mira los debo ver yo. Dios los mira como santos, como impecables, porque han sido puestos en el lugar de nuestro Señor Jesucristo, así como yo también. Por eso dice Pablo, la forma como yo sé que ustedes son hijos de Dios es porque confían en Jesús que les ha redimido y aman a los hermanos porque confían que Jesús también ha redimido a los hermanos. Qué interesante que a veces decimos, yo sí confío en que Dios me ha redimido, pero no confío en que Dios ha redimido a aquel, porque creemos que aquel no merece la salvación. Eso es un ejemplo o es una evidencia de que no hemos entendido lo que significa la justificación. ¿Recuerdan la historia del hombre que debía mucho dinero y su señor le dijo que pagara todo o que lo iban a vender a él y a su familia? Y el señor le dijo, el esclavo le dijo, Señor, permíteme, dame tiempo y yo te pagaré todo. Y el dueño le dice, ok, perdónenle la deuda. Le perdonó una deuda enorme y luego fue y encontró a su compañero consiervo y le debía nada más poco dinero, 100 denarios, y él le echó en la cárcel porque dijo, me debes pagar. El hombre le dijo, dame tiempo y yo te pagaré todo, pero no quiso aceptar y no le aceptó la petición. Le echó en la cárcel. ¿Y qué dijo el señor? Tráiganme ese siervo, échenlo a la cárcel hasta que pague. Miren lo que dice, es en Mateo capítulo 18, versículo 30, cuando su consiervo le dice, déjame que ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. En el versículo 30, mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Sus consiervos le dijeron al patrón, al dueño, al amo, qué había pasado. Entonces el señor le llamó
y le dice en el versículo 32, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No está diciendo que nuestro perdón depende de perdonar a los demás. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que una persona que ha sido perdonada entiende la grandeza del perdón que ha recibido y por lo tanto extiende la misma misericordia a aquellos que le ofenden. Saber si somos parte del pueblo de Dios, según lo que dice Efesios 1:15, es que hemos recibido el perdón como Dios lo ha dado a través de Jesucristo y sabemos que algunas otras personas han recibido ese perdón y por tanto les amamos sin ninguna clase de restricción. De hecho, la palabra amor que se utiliza ahí en Efesios 1:15 es ágape, que es un amor condicional. Es un amor que no busca un requisito previo para amar, simplemente se extiende. Si somos salvos porque hemos sido redimidos, se debe a que confiamos en que nuestra salvación depende de Jesucristo y la salvación de los hermanos depende de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros amamos a los hermanos porque tanto ellos como nosotros no merecíamos ser salvos. Pablo dice, por esta causa no dejo de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo no deja de orar por los de Éfeso, no dejaba de orar por los de Éfeso. Él falleció orando por todos los hermanos. Oremos nosotros los unos por los otros cada vez que veamos que una persona no confía en sus obras, en sus esfuerzos y además que no confía en los esfuerzos de los demás, sino que sabe que los demás han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Dos cosas que nos muestran a nosotros y a los demás que somos hijos de Dios, que sabemos que nuestra salvación es producto de la obra de Jesucristo y que entendemos que la salvación de los demás es obra de Dios únicamente. Por lo tanto, no cargo a nadie de ninguna responsabilidad para mantenerse santo, salvo, y no me cargo a mí mismo de ninguna responsabilidad para mantenerme salvo y santo. Las personas que más nos dedicamos a señalar los errores de los demás somos los que menos entendemos que tenemos errores que no hemos enmendado. Si yo señalo los errores de los demás, estoy creyendo yo que yo no los tengo, o que yo sí los corrijo, que yo sí me mantengo limpio. Y eso es un gran error. Yo no puedo, no he podido ni podré jamás hacerme justo delante de Dios. Nadie puede. Si entiendo eso, me acepto el perdón que Dios me dio en Jesucristo y acepto el perdón que Dios le dio a mi hermano en el Señor Jesucristo. No sus obras, no sus actos, el perdón que Dios le dio y por tanto les amo al igual como Dios me ha amado a mí. Prestemos atención a esto. Fácil de saber si soy hijo de Dios o no. Que el Señor les bendiga. Estamos a la orden. Comentarios o preguntas puedo contestar y que el Señor nos permita seguir aprendiendo. Hasta la próxima.